Todo comenzó con otro nuevo día rumbo al colegio Julio Ciber. En la moto blanca iban mis dos compañeros adelante y nosotros los íbamos siguiendo desde atrás en la moto roja. Primera parada visual, el Pozo de Donato, sitio prácticamente obligatorio cada vez que uno pasa por esta parte de Tunja. Seguimos avanzando y justo frente a Olímpica Norte casi ocurre el susto del recorrido. Había una señora varada en una moto y casi no la alcanzamos a ver. Por fortuna no pasó nada y continuamos el camino hacia el colegio. Después llegamos al semáforo de la CIS para entrar al barrio donde queda la institución y ahí empezó a verse el movimiento de estudiantes por todas partes. Desde lejos parecían hormigas entrando al hormiguero. Mientras nosotros apenas íbamos llegando, el colegio ya empezaba a llenarse y el ambiente se sentía completamente activo. Y así comenzaba otro día de actividades alrededor de los fractales, los geoplanos y la experiencia en el aula. Este proyecto se desarrolla en la institución educativa Julio Ciber, ubicada en Tunja, Boyacá. Un contexto educativo público en donde se busca fortalecer el aprendizaje y las enseñanzas de las matemáticas en un nivel educativo medio, especialmente en 11.1. Se reconoce la importancia de implementar estrategias pedagógicas innovadoras que respondan a las necesidades reales de los estudiantes. En el contexto de la educación media, la enseñanza de la geometría suele centrarse en la aplicación mecánica de fórmulas y procedimientos, lo que limita la comprensión profunda de conceptos fundamentales como los patrones, las iteraciones y la organización espacial. Frente a esta problemática surge la necesidad de diseñar propuestas didácticas que integren la visualización, la manipulación y la exploración, permitiendo construir el conocimiento a partir de la experiencia. Uno llega al último semestre de licenciatura en matemáticas pensando que va a terminar haciendo investigaciones súper serias y termina explicando fractales vestido de dinosaurio inflable. La verdad, no sabemos si los estudiantes entendieron primero el fractal o intentaron descubrir por qué el profesor medía 2 metros y tenía brazos diminutos. Pero bueno, el objetivo sí era serio. La idea era enseñar la construcción de la alfombra de Sierpinski paso a paso. Primero dividimos la figura, luego identificamos las partes que se eliminan y después repetimos el mismo proceso una y otra vez. Y sí, explicar geometría fractal dentro de un T-Rex inflable definitivamente hace más difícil usar el marcador, pero curiosamente funcionó. Los estudiantes estaban atentos, preguntaban, participaban y algunos todavía intentaban tomarse en serio la explicación mientras había un dinosaurio dibujando cuadrados en el tablero. Después de la explicación venía la parte importante, construir el fractal. Antes de pasar al geoplano, decidimos trabajar primero en hojas milimetradas para que los estudiantes pudieran familiarizarse con el patrón y entender cómo iba creciendo la figura. Y aunque desde afuera parecía solamente dividir cuadritos, en realidad el proceso requería bastante atención. Lo interesante fue que poco a poco empezaron a identificar el patrón por sí solos. Algunos terminaron bastante rápido, otros se devolvían para corregir detalles, pero en general el trabajo colaborativo ayudó muchísimo durante la actividad. Y aunque al inicio parecía una figura complicada, al final muchos estudiantes ya estaban emocionados por construirla después en el geoplano con puntillas y cauchos. Al final, más que memorizar un procedimiento, la idea era que pudieran construir el fractal, entender el patrón y experimentar las matemáticas de una manera diferente. Hoy pasó algo muy curioso en clase. Yo llegué y les pregunté, ¿quién se acuerda cómo se calcula el área de un cuadrado? Y uno muy seguro respondió, base por altura sobre 2. Y yo quedé, ¿cómo? No, esa es la fórmula del triángulo. Entonces, entre todos recordamos que el área del cuadrado es lado por lado. Después, comenzamos a construir la alfombra de Sierpinski. Dividimos el cuadrado en 9 partes iguales y quitamos el centro. Y ahí vino la pregunta importante. ¿Cómo expresamos matemáticamente lo que acabamos de hacer? Silencio total. Nadie hablaba. Entonces les dije, miren,
Acabamos de dejar solamente 8 partes de 9, o sea, 8 novenos a la n. Y si el área inicial vale 1, en cada iteración multiplicamos 8 novenos a la n. Sacamos las primeras iteraciones y empezaron a notar algo interesante. Cada vez el área era más pequeña, así que les pregunté, ¿hacia dónde creen que va el área? Y un estudiante levantó la mano y dijo, profe, eso va hacia 0. Con Marjorie. Estado civil. Con 10 gatitos. Grado. 11-1. Cargo. Representante estudiantil. Bueno, Marjorie, en este proceso de construcción, ¿qué conceptos matemáticos pudiste identificar o pudiste encontrar? Bueno, el primordial concepto matemático fue la fracción. ¿Por qué? Porque al construir el primer cuadrado, de ellos salen 9 cuadrados, de los cuales 8 de ellos son del mismo tamaño y uno es más grande. De ahí sale la fracción 8 de 9. Bueno, Marjorie, todos sabemos que todos los procesos de construcción tienen unas características. ¿Qué características tú pudiste encontrar en este fractal? La característica que yo pude encontrar fue la similitud, porque al construir el primer cuadrado, si te puedes dar cuenta, el primer cuadrado es igual al segundo, y de ahí se genera un proceso de sucesividad. Bueno, Marjorie, ¿a quién se lo pasas? A Marcos Ramoni. Pim. Pon. Con. Ramoni. Cargo. Personal estudiantil. Estado civil. A la orden para el desastre. ¿Qué opinas tú de la matemática concreta, el puente que hay de la matemática concreta a la matemática tangible? Me parece una actividad muy dinámica vinculada con nuestros profesores en la institución, ya que se puede desde una matemática tangible llevarla como intangible a través de dinámicas, como por ejemplo el fractal, en el cual podemos notar muchas experiencias matemáticas que nosotros a veces, nosotros los jóvenes a veces no interactuamos o no nos llama tanto la atención por ser muy de lo cotidiano, por ejemplo el 2×2, la ecuación f de x y muchos cargos matemáticos, en el cual a través de esas actividades se puede ver la matemática de otra manera y en el cual puede llamar mucho la atención para los jóvenes. Al final de esta experiencia no se trató solo de dibujar figuras en una hoja milimetrada. Lo que comenzó con un simple cuadrado, poco a poco se transformó en una estructura compleja, construida paso a paso, repetición tras repetición, como si cada línea fuera parte de un sistema vivo que crece y evoluciona. Los estudiantes no solo siguieron instrucciones, empezaron a observar, a preguntar, a descubrir patrones donde antes solo veían espacios vacíos. Entendieron que al repetir una misma regla, algo nuevo emerge, algo más grande, más organizado. Como en la naturaleza, como en la vida, donde estructuras inmensas nacen de principios simples, en cada iteración no solo cambiaba la figura, también cambiaba la forma de pensar. Dejaron de ver las matemáticas como reglas aisladas y comenzaron a entenderlas como un sistema lleno de conexiones, de relaciones de sentido. Y así, entre líneas y cuadrados y repeticiones, descubrieron que las matemáticas no se están quietas. Bueno, y después de recorrer este territorio desconocido, donde los patrones se repiten como huellas en el tiempo, donde cada figura crece siguiendo reglas ocultas, los exploradores han logrado algo increíble. Lo que parecía solo una figura se convirtió en un ecosistema matemático, un lugar donde la iteración da vida a estructuras cada vez más complejas y donde la autosimilitud revela que lo pequeño contiene lo grande. A través del tapete de Sierpinski, los estudiantes no solo construyeron un fractal, descubrieron cómo pensar matemáticamente. Pasaron de dibujar a comprender, de seguir pasos a encontrar patrones, de ver figuras a explicar procesos. Como en todo buen parque jurásico, hubo desafíos, falta de herramientas, caminos inesperados, pero también creatividad, trabajo en equipo y mucha curiosidad. Y así, entre puntillas, cauchos y geometría, se demostró que las matemáticas no son estáticas, están vivas. Porque cuando el conocimiento se construye, se experimenta y se cuestiona, deja de ser teoría y se convierte en descubrimiento. Bienvenidos al verdadero parque de los fractales.